La semana pasada les estuve comentando que este tiempo que estuvimos viviendo, ¿verdad? De cuarentena, aparentemente fue un tiempo de inactividad, pero yo creo que Dios nos movió a más actividad, porque Él estaba preparando nuestros corazones para recibir lo que necesitamos para este tiempo, ¿sí? Entonces yo quiero que pongas bien atención a lo que vamos a estar hablando hoy, porque esto nos va a dar un panorama completamente, no diferente del Evangelio, sino que nos va a hacer entender muchas cosas que tal vez a lo mejor cuando leías la Biblia obviabas y pensabas que ya lo habías entendido, pero Dios en este tiempo está trayendo revelación de su palabra, no nueva revelación, sino que está trayendo revelación, está destapando lo que antes estaba oculto. Y tú y yo tenemos que estar preparados para recibir eso. Amén. Así que dile al Señor, Padre, hoy me dispongo a recibir. Dile con tus palabras, yo me dispongo a recibir lo que tú tienes preparado para mí. Amén. Lo que tú tienes preparado para mí. Y la semana pasada les comentaba que les iba a empezar a instruir acerca de la celebración del Shabbat. De hecho, la celebración del servicio en este día tiene que ver con el Shabbat, ¿sí? Pero antes de meterme ya de lleno a instruirles acerca de eso, quiero que como ir poniendo los fundamentos a través de la enseñanza que voy a hablar hoy. Ajá. Y por eso te pido que pongas mucha atención. Permítanme tantito, ¿eh? Sí. Ok. Einar, no sé si me ayudas por favor ya a proyectarlo. No sé si conocen ustedes, en la Biblia se habla acerca de una mujer, acerca en Mateo capítulo 4, perdón, en Juan capítulo 4. Hay una historia que nos habla acerca de un encuentro que tuvo Jesucristo cuando iba hacia un lugar para predicar el Evangelio, pero antes de ir a ese lugar, él se detuvo un momento porque sintió en su corazón pasar a Samaria, porque le era necesario pasar a Samaria, porque él sabía la necesidad que había en ese lugar, y de hecho por eso él había llegado, él había venido a la tierra. Él iba a tener un encuentro con una mujer. ¿Sí recuerdan cuál era esa mujer? La mujer samaritana. Entonces yo quiero que pongas mucha atención, no sé si traigan cuadernos, no sé, graben, porque esto es algo muy, muy importante que tenemos que entender. Por si no se les escapa algo, más adelante lo puedan escudriñar allí en su casa nuevamente. ¿Ok? La mujer samaritana. Entonces, ¿cuántos saben que Jesús y el Padre siempre en su palabra tiene cosas escondidas que necesitan ser reveladas? O sea, Dios, Jesús a veces a través de las Escrituras nos habla de una manera no muy eh, muy difícil en el caso de nosotros como seres humanos para poder entender lo que Dios nos está hablando. No, Dios y Jesús, el Padre y Jesús, escondieron a través de su palabra mensajes importantes para nuestros tiempos, a través de todos los tiempos. Pero el hombre en su entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos esa capacidad de poder descubrir esas cosas importantes que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque recuerden que el enemigo siempre es un ser que trata de utilizar las cosas de Dios para voltear, ¿verdad? Para utilizarlas a su favor y entonces a nosotros oprimirnos, ¿verdad? Y traer calamidad y destrucción a nuestras vidas.
Entonces Dios, a través de la forma de su sabiduría, esconde mensajes que solamente pueden ser revelados a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, si ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Habló en el Antiguo Testamento, habló de muchas cosas que la Escritura nos habla que eran sombra profética de algo que iba a venir en el futuro. ¿Sí me explico? Incluso Pablo habla acerca de eso. Son sombras, o sea, lo que se vivió físicamente solamente era como un preámbulo para que posteriormente, cuando Jesús viniera, ¿verdad? Y el derramamiento del Espíritu Santo se diera sobre la tierra, entonces Él pudiera, ¿verdad? Nosotros pudiéramos entender lo que Él antes había hablado a través de sus profetas, a través de los sacerdotes, a través de la palabra comunicada de parte de Él hacia la humanidad. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos da la capacidad para poder entender las cosas. Entonces, de esa manera Dios lo hace ¿para qué? Para mantener aislado al enemigo y no utilice, ¿verdad?, las armas, la sabiduría que Dios nos ha dado a su favor. Y cuando nos es revelado por su Espíritu, entonces eso nos trae entendimiento, nos unge y nos da poder para enfrentar al enemigo y para derribar, ¿verdad?, muchas veces muchas estructuras mentales que tenemos metidas aquí en la cabeza, ¿no? Solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros derribar todas esas fortalezas que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y entonces cada pasaje de las Escrituras tiene una sombra profética. No me están ayudando a pasar la proyección, Einar. PowerPoint, la proyección que te pasé. O Josué, si me puede ayudar. Quería que me acompañaran leyendo. Josué. Ahí está. Pasa la siguiente. No sé si alcanzan a ver un poco. Bueno, de todas maneras yo voy a ir leyéndolo, pero quiero que me acompañen en la lectura porque vamos a ir explicando. Lo voy a hacer así porque hay mucha información que les necesito dar este día, pero vamos a ir leyendo y se las voy a ir explicando, ¿ok? Pongan mucha atención. Dice aquí, cada pasaje de las Escrituras tiene una sombra profética, lo que les estoy diciendo. Tiene un significado profético, algo oculto, debido a que toda la Escritura es profética. El apóstol Pedro nos decía que la palabra profética más segura son las Escrituras, es la palabra misma. A veces nosotros nos basamos en profecías lanzadas por personas en este momento, lejos de traer edificación, nos traen confusión, ¿verdad? Y nos hablan palabras que lejos de ser bendición, a veces nos confunden y si no se cumplen, entonces es todo un relajo, ¿verdad? Entonces por eso Pedro dice que la palabra profética más segura son las mismas Escrituras, ¿sí? ¿Estamos bien? Y como ejemplo vemos que comer pan es una sombra profética de nutrir el espíritu con la palabra de Yahweh o de Adonai, nuestro Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed nunca. Amén. ¿A qué hambre y sed se estaba refiriendo? ¿A hambre y sed física? No, claro que no, se estaba refiriendo a un hambre y sed espiritual que el ser humano siempre va a tener y que solamente a través de su palabra Él puede nutrir esa necesidad que nosotros tenemos, y a su vez eso nos va a dar fuerza espiritual para seguir adelante. Entonces, siguiente punto, tener sed es una sombra profética de la necesidad espiritual por Dios o por Elohim, Yahweh. Por eso el Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Elohim. El alma mía, mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. Cuando vendré y me postraré delante de Yahweh. Les estoy leyendo una versión, es la versión Kadosh, se las estoy leyendo. Por eso
tiene que ver mucho con Yahweh, Elohim, ¿verdad? Adonai, pero a final de cuentas tiene el mismo significado. Entonces, si entendemos, nuestra alma tiene hambre y tiene sed. Si el hambre y la sed del alma no es saciada, entonces vamos a tener problemas, vamos a enfermar espiritualmente y almáticamente, y posteriormente eso va a traer una enfermedad física. Ajá. Por eso aquí el salmista decía: mi alma tiene hambre y sed del Todopoderoso. No sé si tú tengas hambre y sed de Él. No sé si tu alma tenga hambre y sed de Él. Debería. Yo creo que sí tiene. Tu alma tiene sed, pero no sabe de dónde ser tomada. La siguiente, por favor, Einar. Ahí estás bien. Está un poquito chica la letra, pero bueno, esperemos que lo vean. Otra sombra profética. Les estoy describiendo las sombras proféticas en la Biblia, ¿verdad? Que nos dan un significado ya a través de la revelación por el Espíritu Santo. Dice: la ceguera física es sombra de la ceguera espiritual. La lepra y enfermedades de la piel son una sombra del pecado. El matrimonio, escuche bien, es una sombra del amor de Yahvé por su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios en el Antiguo Testamento siempre se refirió a que Él era el marido de Israel. Amén. Así como ahora nosotros somos la novia en Cristo, en aquel tiempo Dios se definía como el marido y la esposa era su pueblo. Siempre ha tratado de relacionar eso. Luego, siguiente punto, la mujer estéril. ¿Han escuchado de mujer estéril en la Biblia? La mujer estéril es sombra profética de la nación de Israel, que tiene que ver con el pueblo de Efraín. Perdón, con la tribu de Efraín, que no dio a luz al Mesías, ni lo reconoció, pero que tendrá muchos hijos al final de los tiempos, ¿verdad? Isaías 54:1 nos dice: alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada Efraín, o el reino del norte, o Israel, o la casa de Israel. Voy a empezar a hablar acerca de casas, dos casas, porque la Biblia nos habla acerca de dos casas, porque esto nos va a llevar a entender por qué tenemos que celebrar el Shabbat. Dos casas. Escuchen bien, vamos a estar hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Dos casas, ¿sí? Pongan atención, por favor. Entonces dice aquí: porque más son los hijos del rey. No, ¿nos quedamos ahí? No. Nos dice: alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada Efraín, que se refiere al reino del norte. Pongan atención, también relacionen a Efraín con el reino del norte y la casa de Israel, que los de la casada, que es Judá. Cuando nos referimos en la Biblia al reino del sur, ha dicho Yahweh, Isaías 54:1. Entonces, cuando nos habla de esterilidad, se está refiriendo en la Biblia a esta situación, ¿ok? Entonces, más adelante, el siguiente punto dice, cuando hablamos acerca de la mujer adúltera, ¿verdad? La mujer adúltera en el antiguo pacto tiene que ver con la sombra profética de la nación de Israel que apostató, ¿verdad? Que renunció, que se apartó de Dios, ¿verdad? Y fue en contra de Él y practicó la idolatría con otros dioses. A la mujer adúltera se le daba carta de repudio según la Torá, como se menciona en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice: Yahweh le dio carta de repudio a Efraín. ¿Por qué? Por su idolatría. Ella vio que por haber fornicado, haberse prostituido, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y fornicó y se prostituyó. No sé si ustedes han leído la Biblia cuando Israel, el pueblo de Dios, se separó en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. A eso se refieren las dos casas, ¿verdad?
Ajá. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Que esos dos reinos con sus reyes, en lugar de perseguir o buscar a Dios, lo dejaron y fueron en pos de la idolatría, incluso de la brujería, de la hechicería, todas esas cosas. Y por eso Dios, ¿verdad?, les dio carta de repudio, ¿verdad? Y se divorció de Israel principalmente, ¿ok? Jeremías... Jeremías 3:18 es la siguiente cita, ¿no? 3:8 que dice: Yahweh le dio carta de repudio a Efraín por sus idolatrías. Ella vio que por haber fornicado, haberse prostituido, la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó y prostituyó. Es decir, que las dos casas. ¿Sí recuerdan de qué línea viene el Mesías? ¿Sí recuerdan? De la casa de Judá. ¿Sí recuerdan? Bueno, ahorita vamos a entender un poquito más esto. Pongan mucha atención, a lo mejor muchos de los que están aquí no han escuchado hablar acerca de esto, pero es necesario. Y es necesario que lean la Biblia. Los exhorto a que lean la Biblia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es necesario, verdad, tener el conocimiento acerca de sombras proféticas en la Biblia? Porque esto nos va a dar, verdad, un panorama diferente, nos va a dar más entendimiento y Dios a través de su Espíritu estará revelándonos cosas importantes. Entonces, entender estas sombras proféticas como lo llama el pueblo, como lo llamó Pablo en Colosenses, verdad, 2:17, cuando dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el mismo Pablo sabe que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era una sombra profética de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera a la tierra. Dice, nos permite comprender a profundidad los hechos bíblicos. Las sombras proféticas apuntan a la redención por medio del Mesías y al restablecimiento del reino de Yahweh en estas palabras. ¿Ok? Quiero decirles esto. Leímos en las citas pasadas, ¿verdad?, en Isaías y en Jeremías, que Dios le dio carta de repudio a Israel principalmente, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque ellos fornicaron, adulteraron con otras culturas, con otros países, ¿verdad?, yendo en pos de sus dioses y adorando a sus dioses, cometiendo pecado, siguiendo las mismas directrices que las otras naciones tenían. Y entonces, por esa causa, Dios los reprendió y los hizo volver a Él, pero ellos fueron rebeldes y por causa de esa rebeldía, entonces Dios les da carta de repudio. ¿Les suena eso algo similar a lo que hay en nuestras vidas, verdad? Que constantemente Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? Cosas, y nosotros bien necios seguimos en la situación y buscando lo que hay allá afuera cuando el Señor nos hizo libres de todo el sistema, ¿verdad? Y nos aferramos a eso. Eso en el Antiguo Testamento Dios le daba símbolo de prostituirse o fornicar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Israel, Judá eran su esposa. Hablando de nación, la nación de Israel era su esposa. Entonces, al ir tras la idolatría de otras naciones, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba fornicando, estaba prostituyéndose. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? La prostitución, perdón, la fornicación trae en sí un castigo, esclavitud. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué envió Dios a Jesús, el Mesías? Para redimirnos, ¿verdad?, de esta rebeldía. Porque por causa de que nosotros nos fuimos en poses o la nación se fue en busca de Dios ajeno, necesitamos perdón. Y la única manera es
que a través de las sombras proféticas Dios nos está hablando de la venida del Mesías que iba a traer, ¿verdad?, esa restauración en sus reinos, y otra vez no solamente a Israel, a Judá, sino a Israel también, de la cual nosotros formamos parte, iba a traer nuevamente hacia sí para perdonarlos, limpiarlos, ¿verdad? Y volver a formar de ellos una familia con él, una nueva oportunidad les está dando a través de Jesús, ¿ok? Entonces, esta aclaración sobre las sombras proféticas nos sirve como introducción para estudiar el tema de la mujer samaritana y de quién, de sus maridos, ¿ok? Siguiente, Steinar, por favor. Entonces voy a definir un poquito para que entiendan si ese texto, bueno, en el capítulo 4 nos habla acerca de la mujer samaritana. Voy a explicarles un poco acerca de quién es el pueblo de Samaria, quiénes son los samaritanos, cómo se originaron los samaritanos y cómo es que Jesús por eso tuvo esa necesidad de ir y platicar con la mujer samaritana, ¿ok? Dice aquí, pongan atención, dice: los samaritanos, según la tradición, son descendientes de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Mi pregunta es, ¿cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? Eran 12 tribus. Dentro de esas tribus, ¿verdad?, nos referimos a la tribu de Manasés y a la tribu de Efraín, hijos de José. En el año 936 antes de Cristo, las tribus del norte, se rebelaron contra Roboam. Digo las tribus del norte porque cuando hubo una división del pueblo de Israel como tal, ¿verdad?, dos tribus, en este caso Efraín y Manasés, se quedaron de este lado del sur, y al norte se fueron todas las demás tribus, las otras 10 tribus, y formaron el reino del norte, ¿verdad? Entonces, las tribus del norte se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón. Después de que Salomón reinó su hijo, ¿verdad?, Roboam, y ahí el reino se divide, profetizado por Dios, que el reino se iba a dividir entre Roboam y Jeroboam, ¿verdad? No sé si recuerdan esto. Roboam se quedó con las tribus del sur, y Jeroboam gobernó las tribus del norte, ¿ok? Entonces dice, las tribus del norte se rebelaron contra Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron 2 reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Siquem, su capital en Siquem, hoy llamada Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén, en el año 875 antes de Cristo. Eso sucedió. El rey de Israel, como tal, las 10 tribus, era Omri. Omri lo que hizo en aquel tiempo, trasladó la capital de Siquem a Samaria. O sea, primeramente el reino del norte se estableció en la capital de Siquem, pero más adelante este rey Omri traslada la capital del reino del norte a Samaria. ¿Sí estamos bien? ¿No se les hace muy confuso esto? Por eso les decía que si querían lo grabaran. Luego, en el año 740 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel, el reino de Asiria. Acuérdense que tanto Israel como Judá fueron llevados cautivos. Los asirios, ¿verdad?, llevaron cautivo a Israel, y Babilonia llevó cautivo a Judá. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, la Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio y fue reemplazado. O sea, el pueblo del reino de Israel marchó al exilio, llevado a Siria, y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la de Judá. Ajá.
O sea, acerca de que tenían que adorar al Señor, guardar los mandamientos, seguir los lineamientos de Dios. Dice, pero aunque el pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá o la ley de Dios o los mandamientos de Dios, fue despreciado por el pueblo judío, el nato, el llamado, el escogido, y este exilio es llamado la cautividad de Nínive y se encuentra relatada en Segunda de Reyes del capítulo, en el capítulo 17 del 17 al 25. Vamos a narrarlo ahorita un poquito, vamos a leerlo bien. ¿Ok? ¿Qué sucedió? ¿A quién le dio Dios la ley y los mandamientos? ¿A quién se la dio? A Moisés, referente al pueblo de Israel. Cuando se dividen los dos reinos, tanto el del norte como el del sur, tenían que seguir, ¿verdad?, con la búsqueda de Dios. Pero Israel fue el reino que se rebeló más en contra de Dios, aunque Judá después le siguió. Y por causa de esa rebelión, de esa prostitución, como dice la Biblia, de ese adulterio, Dios permitió que pueblos o en este caso potencias mundiales en ese tiempo vinieran y entonces tomaran presos tanto a Israel como a Judá. Entonces viene Asiria, que era la potencia mundial en ese tiempo, cautiva a Israel y se lleva a todo el pueblo del norte a Asiria. Entonces, ¿qué pasó con Samaria? ¿Cómo quedó Samaria si todos se fueron para allá? Quedó sola. Entonces, al quedar sola, hubo necesidad de que alguien habitara ese lugar. Entonces, en algún momento Dios permitía que gente extranjera, ¿verdad?, viniera a habitar en las ciudades, pero la única manera en otorgarles ese permiso es que ellos aprendieran las leyes de Dios y las obedecieran. Entonces, ya no era directamente el pueblo de Israel nato, sino ya eran naciones extranjeras, ¿verdad? Entonces, si venían naciones de extranjeras, es como si México quedara solo y vinieran guatemaltecos, salvadoreños, vinieran, no sé, panameños, colombianos, y vinieran y poblaran a México. Entonces, ¿cuántas culturas tendríamos ahí? ¿Cuántas religiones tendríamos ahí? Muchísimas. Entonces, en ese tiempo, la capital de Samaria, ¿verdad?, entonces tomó muchas culturas, pero nunca ha sido recuerde que el hombre nunca se encamina hacia lo bueno, siempre se encamina hacia lo malo. Desgraciadamente no se acercaron a Dios, sino siempre el deseo del ser humano es ver hacer su voluntad y ir en pos de Dios ajenos, en referencia que al hombre pues siempre le atrae el deseo de la carne, ¿verdad? Y como las religiones paganas normalmente es darle gusto al cuerpo, entonces pues la gente adoraba a las religiones, les gustaba más la religión pagana antes que obedecer a Dios. Pero esto trajo consecuencias. Entonces, fíjense, en Segunda de Reyes 17, del 17 al 25, vamos a escuchar el relato de lo que sucede, por qué sucedió lo que les estoy explicando ahorita. Dice así el versículo 17: e hicieron pasar, fíjense lo que hacían estas naciones, se hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Pongan atención, ¿qué hizo con ellos? Los afligió. ¿Por qué? Por desobedientes. Esto es sombra profética de lo que nosotros vivimos a veces. Cuando nosotros también nos desobedecemos a Dios y nos prostituimos espiritualmente o adulteramos espiritualmente, eso que Dios permitió en aquel tiempo de que naciones
de otro lado vinieran y esclavizaran a Israel, eso en nosotros se refiere a que Dios permite que espíritus inmundos vengan y nos opriman en nuestras casas. ¿Sí me está escuchando? Asolen nuestras casas, traigan terror a nuestras casas, venga pobreza, venga miseria, venga escasez y nos convirtamos en esclavos. Por eso Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 nos dice: si Dios ya te ha hecho libre, ¿por qué persistes otra vez en volver a ser esclavo nuevamente? Permanece en la libertad con la que yo te he hecho libre. Si yo te he hecho libre es para que vivas bien, no retrocedas y vuelvas a caer otra vez en esclavitud. Porque así como esta historia que fue física, que se refiere al pueblo de Israel y de Judá, tiene que ver con nosotros como iglesia en el ámbito espiritual. Todo esto es un desarrollo, ¿verdad?, espiritual y profético en nuestras vidas. Tiene ese símbolo, o sea, Dios nos muestra lo que sucedió en el Antiguo Testamento precisamente para que nosotros no volviéramos a caer en la misma situación en la que cayó el pueblo de Israel y Judá. ¿Sí me está escuchando? La Biblia no nos habla solamente esto para entretenernos, o qué bonito cuento, qué bonita historia, la reina Estel, el rey David era un guerrero. No, todo lo que fue escrito ahí fue como ejemplo para que nosotros no cayéramos en la misma situación. ¿Sí me está escuchando? Pero desgraciadamente, ¿qué creen? El hombre es duro de corazón y necio. ¿Ok? ¿En qué versículo nos quedamos? En el 20 creo, me parece, ¿no? Vamos un poquito adelante. Dice: desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos ¿de quién? De saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados. ¿Qué dice aquí? En todos los pecados. Escudriñen la vida de Jeroboam y ahí se van a dar cuenta en qué anduvo este señor, este rey. Dice: anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra, ¿a dónde? A Asiria, hasta el día de hoy, porque Israel nunca regresó. Israel fue llevado cautivo a Asiria, Judá a Babilonia. Judá sí regresó, se estableció nuevamente en el tiempo del sacerdote Esdras y Nehemías. Regresaron nuevamente, restauraron Jerusalén, pero Israel nunca regresó. ¿Qué cree que pasó? Israel está esparcida por todo el mundo. Quiero que entiendan bien esto. Israel, el pueblo de Dios, al irse cautiva y nunca regresar de ahí, de Asiria, después ya se vino, ¿verdad?, el otro rey, la otra potencia que tomó otra vez posesión sobre el mundo, que fueron los medo-persas, ¿verdad? Luego los griegos, otra potencia, y a partir de ahí el pueblo de Israel se dispersó por toda la tierra y nunca regresaron nuevamente a Judá. Quiero que entiendan bien esto, porque esto nos va a dar entendimiento a qué punto queremos llegar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿Israel regresó a su tierra? Las 10 tribus nunca regresaron. Hasta el día de hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, fíjense, el rey de Asiria trajo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Gente de dónde? ¿Quiénes fueron los que habitaron Jerusalén después de ahí también? Babilonia, vino gente de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataran.
como era gente de todos lados, ¿verdad? Entonces empezaron a desobedecer al Señor, ¿verdad? Hicieron cosas malas. ¿Y qué hizo el Señor para controlarlos? Envió leones que se los tragaran físicamente, eso es verdad, ¿eh? Entonces, la Biblia dice que el diablo anda como ¿quién? Como león rugiente, entonces símbolo profético. O sea, cuando entonces nosotros estamos en desobediencia, Dios le da autorización al diablo de que venga como león y entonces asolar tu casa. ¿Sí me está escuchando? Esto pasa, se vuelve a repetir. Asolar tu casa, asolar tu vida, perseguirte, devorar tu economía, devorar tu bendición, devorar tu salud, devorar tu protección. ¿Ok? Siguiente, Einar, por favor. Entonces, ahí con la mujer samaritana, bueno, si recuerdan que la leyeron, habla acerca de un pozo, ¿verdad? Ahí en Samaria. Entonces, para seguir un poquito adelante, vamos a definir, bueno, lo que significa el pozo en cuanto a la sombra profética, ¿verdad? El pozo de agua es sombra de la esposa, según vemos en Proverbios 5 del 15 al 19, que dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Le está hablando ¿a quién? A la pareja de la mujer y la esposa es como el pozo, el manantial. ¿Ok? El siervo que envió a Abraham para buscar esposa para su hijo Isaac, la encontró a la orilla de un pozo, y Moisés mismo encontró a su esposa a la orilla de un pozo. Esta es la correlación que existe entre la esposa y un pozo de agua. ¿A dónde salió la mujer samaritana? Iba por agua, ¿no es cierto? A un pozo, al pozo de Jacob. Entonces ahora van entendiendo por qué los judíos y samaritanos no se llevaban, porque eran enemigos, porque los judíos no tomaban a los samaritanos como gente de Dios, porque ellos eran idólatras, pecadores, ¿verdad? No eran de sangre, de linaje puro, por eso los despreciaban a los de Samaria. ¿Ok? La mujer samaritana representa la casa de Efraín. Escúcheme bien, Efraín, las 10 tribus dispersadas y mezcladas con todo el mundo. Es decir, cuando Israel fue dispersada hacia Asiria, dijimos que nunca regresó. Entonces, en esa situación, el pueblo de Israel antes, ¿verdad?, no se podía casar con gente extranjera. Al ser dispersados, ¿verdad?, ellos se siguieron reproduciendo en todo el mundo, en todas las naciones, ¿verdad?, a la casa de Efraín, las 10 tribus. Entonces fueron las que se mezclaron con todo el mundo, y también representa a todo Israel, pues la escena toda sucede en el pozo de Jacob. O sea, entonces la mujer samaritana representa al pueblo de Israel. Es por eso que la escena sucede en este punto, en Juan 4, capítulo 4, versículo 6. Y nos da a entender quién es Israel. Vamos a la que sigue, Einar, por favor. Entonces, pongan mucha atención, ya entramos en la situación de cuando empiezan ya a tener conversación Jesús y la mujer samaritana. Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yeshua les dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ¿a quién representa la mujer samaritana? ¿A quién dijimos? Que representa al pueblo de Israel directamente, la mujer samaritana. ¿Ok? Siguiente punto. Dice, Yeshua le pidió llamar a su marido sabiendo que no lo tenía, porque él mismo afirma que la samaritana dijo la verdad. Él, al responder que no tenía marido en Juan capítulo 4, versículo 17, luego debemos entender que Yeshua hablaba en sentido simbólico y se refería a Israel. O sea, no directamente a la mujer samaritana, sino se refería a Israel. Y a Roma en ese momento, porque le dijo, y el marido que tienes en la actualidad no es tu marido. Le dijo, 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. ¿Ok? Siguiente punto, pongan mucha atención. La relación de adulterio entre Israel y sus maridos ya se menciona en Primera de Reyes 19:8, que dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal. ¿Ok? Y esto nos da referencia a marido. Es decir, cuyas bocas no se mezclaron y no lo adoraron, no lo besaron a Baal. Entonces, siguiente punto, pongan atención porque esto nos va a dar luz a esto, nos va a dar entendimiento. Esta mujer tuvo 5 maridos. ¿Cuántos tuvo? Y el que tenía no era su marido. Entonces estos maridos se referían no a la mujer samaritana como tal, aunque físicamente ya había tenido 5 maridos, pero Jesús estaba refiriendo a ella como el pueblo de Israel. Le dijo, a ver, tú te casaste con Egipto, ¿dónde estuvo? En Egipto, ¿sí se acuerdan? ¿De dónde lo sacó el Señor? De Egipto. Cuando ellos salieron, se prostituyó, desobedeció. ¿A dónde fue llevado el reino del norte o Israel, la casa de Israel? A Siria. Segundo marido, el reino sirio. Toda la influencia del reino sirio, así como la influencia del reino de Egipto, ¿verdad? Fue introducido en la cultura y en la mente del pueblo de Dios. Ajá. Siguiente, ¿verdad? Siguiente reino o marido es Babilonia, el reino de Babilonia. Mezcolanza de todo, escudriñen qué es Babilonia, el origen de lo oscuro, de la brujería, de la hechicería, de todo lo malo. Después de ahí, ¿verdad? Vinieron los medo-persas y oprimieron ahí. Le quitaron el reino a Babilonia y ellos tomaron el poder y tomaron cautivo otra vez a Israel y sucedió lo mismo. Después se levanta un reino muy grande con Alejandro Magno. ¿Se han escuchado hablar de él? Con Alejandro Magno, el reino griego. Y entonces en ese tiempo el reino griego viene y toma el poder sobre el mundo de aquel tiempo. Entonces eso es a lo que se refiere en representación de los maridos, ¿verdad? Y entonces por eso vemos que en Israel se hablaba el griego, ¿verdad? Tenemos la traducción a la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, porque en aquel tiempo como los griegos eran los que tenían el poder sobre Israel, pues obviamente cuando una nación se convierte en una colonia, entonces toda la cultura del que gobierna es pasado ahí, ¿no es cierto? Por eso vemos a los puertorriqueños hablando inglés, toda la cultura americana en ellos. Entonces vemos esa situación. Por eso en ese tiempo Grecia invadió todo ese tiempo. Incluso vemos a sus discípulos teniendo conocimiento o nociones del griego, hablando griego. Incluso yo me atrevo a pensar que Jesús no solamente hablaba hebreo, arameo, sino que también hablaba griego, porque era la cultura que reinaba en aquel tiempo. Sí, así es. Entonces
los maridos que tenía, él se estaba refiriendo a todas esas culturas, reinos que habían cautivado a Israel y obviamente, ¿verdad? Hubo una transculturación, es decir, la cultura de esos reinos pasó a Israel y se mezcló todo este relajo ahí. Y entonces le decía a la mujer samaritana, ¿verdad? El que tienes ahora tampoco es tu marido, porque en ese tiempo, ¿quién era la potencia mundial? Roma. Vemos a Roma, ¿verdad? De esta manera Yeshua le hace comprender que ninguno de ellos es su marido. Esto coincide con lo que menciona el profeta Oseas en el capítulo 8, versículo 3, cuando dice: por haber acudido a Siria como un terco asno, salvaje Efraín dio regalos para comprarse amantes. Dice también con lo dicho por el profeta Ezequiel en el capítulo 16, 33, que dice: a todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti en todas partes para tus prostituciones. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, cuando ya empiezan a entrar en esa conversación, la mujer debe haber comprendido la sombra profética a la que se refería Jesús, ya que confiesa que con esas palabras Yeshua lo había dicho todo lo que había hecho, es decir, conocía la historia de la mujer samaritana y todo lo que había pasado con el pueblo de Israel en Juan 4, 29. Lo que Juan escribió sobre los maridos lo menciona luego un poco más adelante en otra manera en el libro de Apocalipsis 17, 9 al 10, que dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Es decir, ahí el apóstol Juan en el Apocalipsis, él ya estaba viendo todo esto que sucedió y Jesús le mostraba la representación de lo que había sucedido en ese tiempo, ¿verdad? 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahí se está ya refiriendo al reino del anticristo. El reino que ahora está ahí no es, bueno, el reino de Roma. Mi pregunta es: ¿quién está gobernando en este momento sobre la tierra? ¿Qué tipo de reino está gobernando en este tiempo? Es la iglesia. O sea, al referirse al reino de Roma, se refiere a la iglesia católica, a todo el sistema religioso que está operando en este tiempo sobre toda la tierra. Es decir, todavía está gobernando ese reino. Desde que vino Jesús ya gobernaba, y posteriormente pues obviamente la iglesia católica ha tenido el control con el Papa, todos los reyes de la tierra, pero en breve tiempo ese reino va a caer y va a venir otro rey, otro rey que va a durar poco tiempo. La Biblia dice que ese rey va a durar 3 años y medio, refiriéndose al reino del anticristo. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué? Porque los judíos no creen en el Mesías que nosotros creemos. Ellos todavía siguen esperando su Mesías. Y el Mesías que cumple todas las características que ellos esperan, ¿verdad?, los cumple el anticristo. Y ellos van a posicionar al anticristo en el reino. Así es, ¿ok? Entonces, los 5 reyes que han caído son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. El rey que se refiere a Roma, y que es todavía en este momento profetizando para el futuro un último rey que habría de venir. Siguiente punto: los judíos rechazan a los samaritanos, pues los consideran gentiles. Pues sí, porque vinieron de otras naciones y se situaron en Samaria. Por eso no tienen comunión con ellos y siempre evitaban platicar con ellos y confrontarse.
Pero los samaritanos se sienten hijos de Jacob, verdaderos, porque habitan ahí en ese territorio, israelitas a pesar de eso. Entonces la mujer llama a Jacob nuestro padre en Juan 4:8, ¿verdad? La mujer samaritana le dice, nosotros somos samaritanos, pero este pozo nos pertenece porque aquí habitó Jacob, nuestro padre. ¿Ok? Entonces, quien le dio ese pozo a los samaritanos, según dice la mujer, está bien que lo diga, debido a que Jacob adoptó a los dos hijos de José, Manasés y Efraín, que dieron origen a la casa dispersa de Efraín, llamada también casa de José y casa de Israel, en Génesis capítulo 47 y 48. Ahí si quieren leer para tener un poco más de entendimiento. Entonces recordemos que los dos hijos de José nacieron en Egipto. ¿Sí recuerdan eso? Él tuvo dos hijos y ellos nacieron en Egipto, o sea, nacieron en un mundo pagano. Pongan atención porque ya vamos cerrando con esto. Pero aún así son adoptados por Jacob. Ellos son un símbolo de los gentiles que serían asimilados o injertados a Israel. También nosotros nacimos en Egipto, ¿verdad? Símbolo profético el mundo, nacimos en Egipto y por la fe en Jesús fuimos injertados, ¿dónde? En el olivo natural. Esto es, ¿cuál es ese olivo? En Israel. ¿Ok? La siguiente. Mi pregunta es, ¿los samaritanos seguían teniendo la ley? ¿La tenían o no? ¿Sí la tuvieron o no? ¿Cuál fue el único pedido que Dios hizo para que los extranjeros vivieran a morar ahí? Que se volvieran a Dios, que aprendieran la Torá y a las costumbres de Israel. Sí tenían la Torá y la ley, pero fíjense lo que pasó. Pero la tenían pervertida, ¿por qué? Porque mezclaban la ley o los mandamientos de Dios con el paganismo, con sus culturas. ¿Les suena eso a lo que vivimos hoy con la Iglesia Católica? Es decir, la Iglesia Católica tiene la Biblia, leen la Biblia, pero está mezclada con el paganismo, con toda esa situación, lo mismo que pasaba en ese tiempo. Ajá. Entonces la tenían pervertida y contaminada con contenidos paganos provenientes del culto al dios Sol que había sido instituido por Jeroboam en las tribus del norte, junto con un sacerdocio falso que desconocía la ley o la Torá, y a pesar de esto recogían los diezmos, tenían un lugar no autorizado para adorar, el monte de Gerizim en Samaria. Después ya estudiarán todo esto porque todo es todo una historia. El monte Gerizim en Samaria, ahí tenían su lugar de congregación que se sustituía el lugar verdadero en Jerusalén. Entonces todas estas características concuerdan con la casa ¿de quién? De Efraín, es decir, los gentiles. Por eso es que los samaritanos representan al pueblo gentil, por eso los judíos los repudiaban. Entonces, los samaritanos nos representan a nosotros también, que somos los gentiles. ¿Sí? Entonces, es decir, son los gentiles antes de ser injertados en Israel, así como ellos fueron injertados, nosotros teníamos la Biblia también, porque antes de ser cristianos la mayoría que éramos católicos, romanos, no, católicos, apostólicos, romanos decíamos, ¿verdad?
aunque no nos sabíamos la Biblia, ¿verdad? Y aunque no sabíamos nada, pero decíamos que éramos apostólicos. Pero toda esa religión mezclada ¿con qué? Con paganismo, idolatría, prostitución, alcoholismo, drogadicción. Por eso ahí se permite todo. Y representa que nosotros salimos de ese sistema, porque nosotros estábamos metidos en todas esas cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, así como ellos, también teníamos nosotros la Biblia, pero plagada de malas traducciones. Por eso en la actualidad tenemos Biblia, ¿verdad? Corrompida, con interpretaciones, ¿verdad? Equivocadas. Y nos enfocábamos en la tradición antes que en la palabra de Dios, es decir, en sus mandamientos y en sus leyes. Nos importaban más las fiestas, ¿verdad? Eso sí, nos sabíamos todas las fiestas a lo mejor del calendario, ¿verdad? No hay que ahora hay que vamos a festejar hasta el Día de las Mulas, me parece, ¿no? Hay que festejarla, no tiene que pasar. Nos la sabíamos re bien. Pero cuando nos hablaban de obedecer a Dios, ahí sí, ¿verdad? No, eso como que no. ¿Ok? Siguiente punto, dice, en cuanto al agua viva que Yeshua le ofreció a la mujer, ya veíamos que la sed representa la necesidad del espíritu humano por Dios. O sea, el espíritu del ser humano siempre tiene la necesidad de Dios. Las escrituras dicen, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13, ¿verdad? Y Jeremías nos trata de decir que Jesús, el Padre, es la cisterna, de Él deberíamos tomar agua, pero desecharon esa cisterna y nosotros ahora vamos y cavamos nuestras propias cisternas para beber nuestra agua, ¿verdad? Toda corrompida, contaminada, toda podrida, ¿verdad? Así es como es el ser humano. Siguiente punto. Yeshua o Jesús ofrece el agua viva a la mujer, o sea, le ofrece al Padre, quien es el verdadero marido de Israel. Le ofrece saciar esa sed que tiene el ser humano en su interior y que tiene especialmente la casa de Efraín por Elohim. Es decir, los israelitas tenían esa necesidad, los gentiles tenían esa necesidad, nosotros tenemos esa necesidad del Dios del cielo. Pero solo el Mesías puede saciar la sed incontenible que llevamos por nuestros padres, por nuestro Padre eterno y celestial. O sea, Yeshua es la fuente, es la dirección, es la directriz que nos lleva hacia saciar esa sed, esa hambre. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? A través de mí. Juan 14:6. Siguiente. Otro aspecto profético es que antes de este episodio, Yeshua el Señor nunca se reveló como el Mesías a los judíos, pongan atención en esto, y prohibió a sus discípulos hacerlo, pero en cambio sí se revela directamente a esta mujer como el Mesías. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran que él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no quería que dijera que él era el Mesías? Porque la escritura nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él ya sabía que los judíos lo iban a rechazar. Por eso les decían, ¿saben? No anuncien que yo soy el Mesías, porque cuando les predicaba a los samaritanos, a la gente de otras naciones, de otros pueblos, ¿verdad? Él sabía que él había venido ¿a quién? Al reino que se había perdido. ¿Cuál fue ese reino que está perdido hasta el día de hoy? Al reino de Israel. Por eso él dijo, yo no he venido sino al ¿quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no he venido a otro lado. Pero recuerden que ¿a quién representa la casa de Israel? A la mujer samaritana, a los gentiles, y representa a nosotros como hijos de Dios, como gentiles. Entonces Jesús en su extensión
como lo hizo con los samaritanos, ¿verdad? Lo está haciendo con nosotros. Injertarnos en el olivo natural a través de Cristo. Nosotros representamos a la casa de Israel. Hay algunas personas, algunos teólogos que hablan acerca, hay un tema que se llama pérdida de identidad, que nos habla precisamente que tal vez nosotros que ya abrimos nuestro corazón a Dios, somos la descendencia del pueblo de Israel, que en algún momento fue dispersado y que venimos del linaje de Israel. O sea, traemos a Israel en nuestra sangre. ¿Sí me está escuchando? Es por eso que nosotros nos volvimos a Cristo. Y hay gente que no viene de ese linaje y por más que se le predique el evangelio no pertenece. ¿Sí me está escuchando? O sea, es algo bien tremendo esto, ¿eh? ¿Sí? Que están dispersados en todo el mundo y que pues bueno, nuestros ancestros traen esa sangre en las venas y ahora que Cristo nos alcanzó es porque Él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Traemos un gen. Así es. Por eso hay gente que no quiere nada con Dios. Pero aún si ellos se convierten, así como esas naciones que vinieron a habitar en Samaria y que se les dio la Torá, pues Dios puede tener misericordia de ellos. Pero nosotros tenemos esa bendición porque traemos la sangre del Cordero en nuestras venas. Amén. Den un aplauso al Señor por eso, ¿no? Entonces, ¿ya estamos en la que sigue? Entonces vemos aquí, estamos en el primer párrafo, ¿verdad? Entonces Jesús no se quiso revelar a Judá como el Mesías, pero en cambio sí se revela directamente ante la mujer samaritana como el Mesías. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era Mesías. Bueno, ella aunque pertenecía a ese pueblo gentil, bueno, aunque también conocía la ley, la Torá, ¿verdad? Las profecías, ella también sabía que iba a venir un Mesías y también los samaritanos estaban esperando un Mesías. Entonces cuando se le presenta a Jesús y le dice, yo soy el que tú estás esperando, dice, oh, imagínense qué impresión tuvo ella en ese momento. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran que él era el Mesías, ¿verdad? En Mateo 16:20 nos dice eso, y luego en Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ellos no, ¿verdad? Aunque tú les digas que yo soy el Mesías, no me van a reconocer como tal. Siguiente. En cambio, cuando habló con la mujer, sí se reveló como el Mesías de Israel. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el ungido, llamado el Mesías, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, todas las cosas. Y Jesús o Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. En Juan 4 del 25 al 28 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y lo dijo ¿a quién? A los hombres. Entonces, esto tiene una representación bien tremenda porque eso representa a nosotros como pueblo gentil.
que cuando hemos creído en Cristo, lo que hizo la mujer samaritana al entender que él era el Mesías, corrió inmediatamente, ¿verdad?, a Samaria y empezó a divulgar que el Mesías había llegado, el Mesías prometido. Y mucha gente fue evangelizada por ella. Ella se convirtió en una mujer súper evangelista y declaró. Y entonces cuando nosotros entendemos lo mismo, que Jesús es el Mesías para nosotros, tú corres y vas y predicas el evangelio a más no poder a la gente que necesita conocer de Cristo. Amén. Tiene que ver con esto. Entonces vemos cómo Él se revela primero a ella como el Mesías antes que a los judíos, de la misma manera que nuestro Redentor se reveló primero a la casa de Efraín, tenidos por gentiles, mientras que la casa de Judá hasta el momento todavía no lo ha reconocido por el velo que se desprenderá al final de los tiempos cuando llegue la lluvia tardía. Es decir, que en este momento todavía Israel tiene un velo. Escudriñen Segunda de Corintios capítulo 3, habla acerca de que el pueblo de Israel tiene un velo. No le ha sido revelado esto, pero este velo le será quitado, ¿sabe cuándo? En el tiempo de la gran tribulación, y entonces se volverán al Señor, en los 3 años y medio últimos de la gran tribulación. Hasta ahí ellos entenderán que Jesús era el Mesías, cuando el anticristo se revele y los empieza a perseguir y oprimir. Siguiente, ya vamos terminando, vamos cerrando. Luego Jesús le profetiza a la mujer algo que estamos viviendo precisamente en este tiempo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte. ¿En qué monte adoraban los samaritanos? ¿Sí recuerdan? En el monte Gerizim adoraban, pero ahí no estaba el centro de culto, era un lugar, ¿verdad?, que ellos establecieron, pero no era un lugar establecido, pero no por Dios, sino ellos establecieron ese lugar Gerizim, y por eso ellos adoraban ahí. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en Gerizim, ni en Jerusalén, los judíos adoraban ahí al Señor, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación ¿de quién viene? De los judíos, porque Jesús es del linaje judío. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Ok? Y yo creo que me quedo hasta ahí, porque ya es tarde, ya es tarde. ¿Ok? Pensaba terminar, pero sí es un poquito complicado pasarles mucha información, meter mucha información en la mente. Pero yo deseo con todo mi corazón que vayan preparando el momento, porque esto nos va a llevar a por qué nosotros como Israel tenemos que celebrar el Shabbat. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué tenemos que celebrar el Shabbat? Ajá. Porque igual como en Samaria se mezclaron muchas cosas, muchas doctrinas falsas, idolatría, doctrinas de otros dioses. También nosotros, ¿verdad? En la iglesia católica, incluso la iglesia cristiana, también está plagada de muchas ideologías de este tipo. Y eso como que ha velado, ¿verdad?, el entendimiento en nosotros en algún tiempo, pero Dios hoy en este tiempo quiere que volvamos a la esencia. Y la esencia de Dios es para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Y te vuelvas a Dios no por obligación, sino al entender todas estas cosas. Cuando tú entiendes esto, lo único que queda en tu corazón es darle la gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que levanta tus manos, no aplaudamos fuerte porque no tenemos que hacer ruido. ¿Ven? Pero levanta tus manos y en esta tarde yo quiero que tú agradezcas a Dios de que algo de Él está corriendo en tus venas. Amén. Algo de Él. Y si tú has sido llamado por Él,
es porque formas parte de su casa, formas parte de su familia. Por lo tanto, no te tienes que resistir más. Él nos hacía similitud al asno, a la mula, ¿verdad? Que va en pos de otras cosas, de otras relaciones. Así es el ser humano cuando no entiende el llamado que Dios le ha hecho. Y un momento estamos bien y después nos separamos y vamos en busca de otras cosas. Pero yo quiero que entiendas que en esta tarde Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere que saquemos de nuestra mente toda la religión, ¿verdad? Todo aquello que es heno, que es hojarasca de nuestra mente, y que metamos su esencia en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Y que esto te dé luz para que alabes a Dios por el Mesías que nos envió, por el Cristo que nos envió, por el que nos salvó, porque siendo nosotros descendientes a lo mejor de Israel, de la casa de Israel, ¿verdad? Hoy Dios te está alcanzando, porque en otro tiempo éramos ovejas perdidas, pero hoy has sido encontrado y tienes que agradecer a Dios por eso. Así que levanta tus manos y agradécele, dile gracias Señor, porque no te cansaste, Señor, no te cansaste de buscarme. Señor, como cuando nos hablabas también acerca del hijo pródigo en algún momento, Dios, que cuando el hijo pródigo pidió todo lo que le correspondía, salió de su casa, fue y lo desperdició, ¿verdad? En todo lo que él deseaba, ¿verdad? Habitó en el mundo, ¿verdad? Hizo tantas cosas, malgastó la herencia del padre y cuando ya no tenía nada, ¿verdad? Ni amigos, porque ya los amigos también se habían separado, porque los amigos solamente los tenemos cuando podemos darles algo, pero cuando ya no tenemos nada, los amigos desaparecen, ¿verdad? Pero Dios nunca desaparece. Dios siempre está contigo. Por eso dice la Escritura que aunque padre o madre te abandonaren, el Padre nos recogerá siempre y nos amará con todo su corazón. Siéntete hoy amado, siéntate hoy amada, levanta tus manos, siéntete hoy amado por Dios. Siéntete hoy amado por el Padre, siéntete hoy amado por el Padre eterno. Que su amor en esta tarde inunde tu ser. Y si tienes aflicción, si tienes temor, angustia, yo declaro en este momento que el abrazo del Padre te quita y te arranca toda angustia, todo temor, enfermedad. Está para suplir toda necesidad que tú tengas en este momento. Solo levantas tus manos y díselo al Padre. Ahora entiendes que eres hijo y que desde hace mucho tiempo Él trató de hacerte volver a su seno, pero te resististe, pero hoy estás aquí. Hoy solamente dile gracias, Señor. Gracias por haberme tenido paciencia. Gracias porque aunque era desobediente, era necio, necia, era terco, Señor, no te cansaste y has seguido, Señor, buscándome. Porque me amas, yo sé que me amas, Señor. Yo sé que me amas. Y su amor es incomparable. Siéntete hoy amado por Dios. Siéntete hoy amada por Dios. Permite que en este momento su amor te envuelva. Y ese amor que sobrepasa, ¿verdad? Esa paz y ese amor la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Hoy en este momento llene tu vida, llene tu corazón. Si estás pasando situaciones difíciles, tienes cargas porque tienes necesidad, porque has perdido tu empleo, porque tal vez has perdido muchas cosas, hoy ponlo delante de Dios. Porque también como hijos, Él como buen padre suple las necesidades que nosotros tenemos. Y así que pon delante de Él tu necesidad. Porque tú eres hijo, si me estás entendiendo, eres hijo de Dios. Y como hijo te pertenece la herencia del Padre, pero también tienes que volverte a Él con todo tu corazón. Así que cierra tus ojos y dile, Padre, he hecho lo malo, he pecado contra ti. De la misma manera en como lo dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra ti,
contra el cielo y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aún así el Señor, el padre de casa, se alegró cuando vio a su hijo regresar. Y nuevamente, ¿verdad? Le puso calzado, le puso un anillo y lo mudó de vestiduras. Es lo que Dios está haciendo con nosotros, con cada uno de nosotros. Nos está limpiando, nos está vistiendo, nos está santificando, nos está vistiendo con lino fino día a día. Lino fino, limpio y resplandeciente para las bodas que un día celebraremos. Porque ahora entendemos el simbolismo del esposo, la esposa, la amada de Cristo, que somos nosotros. Amén. Así que no te resistas. Hoy recibe en tu corazón este llamado y ahora entiende, ¿verdad?, que tienes en tus venas la sangre de Cristo corriendo en tus venas. La sangre del Padre corriendo en tus venas. No eres simiente de la serpiente, eres simiente de Dios, amén. Eres simiente de Dios. Y como simiente de Dios, tienes que mostrar, ¿verdad?, al mundo el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.